Hola, hola. Espero que estén muy bien. Quienes están ingresando y quienes están viendo la charla desde Facebook, desde sus teléfonos, desde su correo. Queremos dar la bienvenida a la segunda charla que estamos desarrollando en el medio de la gestión del riesgo COVID-19 en la escuela. Eh, Quiero que se sientan tranquilos en cuanto a la información que se está entregando, porque es fidedigna mediante las autoridades nacionales e internacionales y por la experiencia que nosotros tenemos en las escuelas y jardines infantiles. Vamos a iniciar hoy día con todo lo que refiere a la preparación y capacitación para nuestra comunidad educativa, especialmente para los docentes, para docentes y todo el equipo detrás que tienen que generar y tienen una labor esencial dentro de las escuelas. Así que hoy día vamos de lleno con esta temática súper importante. Entonces, vamos a dar inicio. Con respecto al mes de la gestión del riesgo COVID-19 en la escuela, vamos a desarrollar todo material porque ustedes se pueden inscribir por medio de Zoom del link que se está compartiendo en este minuto, o bien pueden ingresar a nuestro WhatsApp y nosotros les vamos a enviar toda la información pertinente y dudas o comentarios que requieran. Entonces vamos a ir de lleno con la materia que nos convoca hoy en día. Hoy día vamos a hablar de cómo nosotros podemos tener herramientas y qué se requiere para capacitar a todos nuestros docentes previo a la transición de regreso a la escuela. Y estas herramientas son vitales para conocer qué tiene que saber mi profesional antes de ingresar, y más hoy que cada día es más complejo con respecto a todas las medidas adicionales que se incluyen en nuestro plan integral escolar, en todo lo que se incluye en los protocolos y lo que se está exigiendo hoy en día por el Ministerio de Salud. Y estamos hablando a nivel Latinoamérica, no solamente en nuestro país, sino a lo largo del mundo se están implementando diferentes protocolos sanitarios para favorecer no solamente el resguardo de nuestro personal docente, de toda nuestra comunidad educativa, sino también para nuestros niños y adolescentes. Entonces, vamos de lleno con la pregunta inicial. ¿Por qué es tan importante preparar a nuestro personal docente? Primero que nada les quiero dar un hincapié y quiero que se coloquen en los zapatos de nuestros docentes. Ellos tienen una labor esencial dentro de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque ellos, además de desempeñar un papel fundamental en el apoyo del bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes, ellos son quienes responden a todas las inquietudes y dudas que tienen sus hijos, sus hijas, quienes están viendo, si son apoderados, y quienes tienen el poder de convocar y responder estas dudas tan importantes y existenciales que pueden ocurrir especialmente hoy con respecto al COVID-19. Pero no solo eso, ellos tienen que tener las herramientas, sobre ejemplo, como ejemplo a seguir, cómo responder frente a las contingencias que estamos abordando hoy en día. Y hoy en día, además de eso, cuentan con desafíos de multiplataformas, porque hoy, no solamente ellos están abordando y estuvieron todo un año trabajando de forma virtual, que es algo que no todo ha estado preparado y a medida que pasa el año cuentan con más recursos y se han podido adaptar a ello, pero si ustedes se colocan en los zapatos de ellos, ha sido completamente desafiante, no solamente para las nuevas generaciones, sino para las que ya cuentan con años de experiencia en el rubro, en adecuarse, cómo poder entender y generar una percepción de la realidad de cada estudiante, que es un desafío y además un estrés adicional y una gestión adicional que ellos tienen que desarrollar. Y ahora, con el regreso a la escuela, les comento de que la forma de llegar va a ser mucho más, va a contar con más desafíos, va a contar con más mucho más desafíos, mucho más herramientas que requieren para poder afrontar esto de forma mucho más segura y saludable. ¿Por qué? Porque ellos al momento de estar en una sala de clases, ellos no solamente van a tener que estar frente a 5 estudiantes, 6 estudiantes de acuerdo al aforo permitido por el aula, sino que de forma simultánea van a tener que generar charlas y capacitaciones y entregarle conocimiento a los estudiantes de forma virtual como lo estamos haciendo hoy. Entonces, son desafíos que involucran, obviamente, otros riesgos psicosociales a nuestro personal docente. Pero, ¿qué se puede hacer para apoyar a los docentes hoy? Hoy se puede entregar este tipo de herramientas. Nosotros queremos desarrollar mucho material gratuito para educar y generar una sensibilización a los padres que están en la casa, a las comunidades educativas que están en este minuto trabajando para generar el protocolo existente y sobre todo entregarles las herramientas
vitales para todo el personal docente. Y una de ellas, súper importante, es fortalecer las redes de docentes que existen a nivel nacional, a nivel cooperativo en la comunidad, para que ellos puedan compartir sus experiencias, para que ellos puedan hablar sobre su punto de vista en cuanto a lo que está desarrollando todos los establecimientos y sobre todo al personal de la comunidad educativa. Pero además se tiene que generar un apoyo de los responsables del centro educativo con respecto a qué? Con respecto al apoyo psicológico constante que generar. Un apoyo tanto para ellos de forma de potenciar todo lo que es la área socioemocional que se requiere y afectiva, porque cada uno de nosotros cuenta con una realidad diferente, una realidad de vida diferente y requiere escuchar todas las percepciones. Por ejemplo, una profesora puede contar con 2 hijas y requiere otra forma de poder iniciar sus clases virtuales o presenciales. Entonces cuentan con realidades diferentes y se requiere que todos seamos escuchados y poder contar con las herramientas necesarias para poder retornar de forma mucho más saludable también. Y uno de los temas tan importantes es cómo fortalecer los mecanismos de comunicación que hoy en día son deficientes en diferentes canales, no solamente en la escuela, sino también en nuestros niveles periodísticos que se presentan. Es súper importante mantener mecanismos de comunicación que sean amigables, cercanos y sobre todo certeros con respecto a la información. ¿A qué se refiere con esto? Es importante generar medios de comunicación que sean fieles y sobre todo transparentes con la información. Medio de comunicación se refiere también a generar grupos de WhatsApp en la cual nosotros podemos canalizar toda la información con respecto a los protocolos existentes sanitarios de la escuela. Hoy en día ya las escuelas cuentan con protocolos, algunos están desarrollando y confeccionando y requieren generar esta información a todas las comunidades educativas. Esto implica generar correos masivos, WhatsApp y tener una lista de contacto de todo el personal para generar este acercamiento a la información para que sea mucho más llevadero y no generar información de un día para otro. Porque eso es un tema muy importante que se aborda el área psicosocial con información que tiene que ser de forma gradual. Toda la información en cuanto a capacitaciones, a protocolos COVID-19, a actualizaciones de reglamentos, se tiene que desarrollar de forma gradual para poder digerir la información. Y un tema súper importante y una de las temáticas que más nos favorecen poder comentarles, que también tenemos herramientas socioemocionales en las cuales entregamos, por ejemplo, yoga para educadores. Pero se está generando una especialidad en todo lo que es socioemocional para los educadores y niños y adolescentes. Y esto es súper importante, que todo lo que cuenta con mindfulness y todo el apoyo psicosocial que requiere ahora es vital. Esto implica generar un monitoreo y seguimiento a todo el estado emocional, socioemocional que cuenta nuestro personal. Esto implica aumentar el bienestar y gestionar el estrés. Y esto se requiere obviamente trabajo día a día y actividades y talleres que se tienen que generar con el personal docente. Porque dentro de los desafíos que cuenta este año, efectivamente es poder adaptarse a esta multiplataforma, estas diferentes modalidades que vamos a contar, que es presencial online, y esto implica generar actividades lúdicas y sobre todo de relajación y meditación, yoga y actividades para relajar a nuestro personal. Y otro tema súper importante para involucrar y lo que se requiere es generar un cumplimiento cabal de todas las directrices de la autoridad sanitaria de su país y de nuestro país para generar una confianza, tranquilidad y aumentar la seguridad de nuestro personal. No sirve de nada, obviamente, contar con muchos protocolos, reglamentos, sino lo que está por escrito se visualice y se encuentre completamente en la escuela, en la cual se requiere ventilación, el aforo y distancia física y la entrega del elemento de protección personal para nuestro personal docente. Esto es vital para generar una seguridad psicológica, una seguridad física y sobre todo un resguardo a toda la comunidad educativa, que implica al personal docente, que ellos van a estar previo al ingreso porque van a estar cumpliendo con los protocolos, pero además tienen que generar un ejemplo en cuanto al uso de estos. Y otro elemento súper importante es el apoyo específico para los docentes. Esto implica que, como les comenté, hay profesoras
que cuentan con realidad diferente y requieren tener cuidado a sus hijos y necesitan un transporte o un resguardo para cómo poder solventar el cuidado a sus hijos porque no tienen con quién dejarlos. Entonces también es muy importante evaluar las realidades de acuerdo a cada personal docente. Súper importante, que esto lo vamos a mencionar al final y lo vamos a fortalecer generando un resumen. Así que no se preocupen si vamos a generar mayor información. Pero ¿qué necesitan saber los docentes? ¿Qué se requiere entregar a los docentes? ¿Qué capacitaciones hay que entregar este año en el programa anual para poder entregar estas herramientas? Primero que nada, nosotros tenemos que generar, además de todas las herramientas socioemocionales que hay que entregar y talleres a toda la comunidad, se requieren conocer las directrices en cuanto al COVID-19 y las repercusiones que implica a nuestros niños y adolescentes, y sobre todo nuestros maestros. Una información mucho más... Eh, hay que generar una información mucho más detallada en cuanto a los riesgos asociados al COVID-19 y sobre todo conocer los riesgos asociados de acuerdo a la edad. Porque hoy en día cada vez hay más estudios científicos y se requiere fortalecer estos conocimientos al personal docente. ¿Por qué? Porque al momento de generar dudas, consultas a ellos mismos, ellos tienen que saber responder, tienen que dominar esta información para poder aplicarla de forma correcta y eliminar todo el estigmatismo o desinformación que pueda existir en cuanto a temas específicos. ¿Por qué? Porque hay mucha información que tiene acceso tanto los estudiantes como la comunidad y apoderados, y hay que generar una línea de información clara. Y es una de las temáticas que hay que capacitar al personal, cómo manejar la información que hay hoy en día. Otra de las temáticas que sí o sí tienen que estar dentro del programa, y esto lo vamos a especificar mucho más adelante, todas las herramientas, todas las medidas específicas con respecto a la prevención COVID-19 en las escuelas. Se requiere generar una malla detallada con respecto a las medidas que implica según la área de la escuela y según la edad del niño. Todo esto tiene que ser con tiempo y preparación previa. En este minuto se tienen que capacitar los personal docentes para poder generar una, una preparación mucho más permanente y mucho más detallada con lo que ellos tienen que saber. ¿Por qué? Porque esta información lo ayuda a acercarse a ellos y no solamente saber las medidas que hay que tomar, sino usarlas de forma correcta. Cómo usar la mascarilla de forma correcta, cómo lavarse las manos de forma correcta y sobre todo la distancia física que implica de acuerdo a la realidad de cada establecimiento. ¿A qué voy con esto? Que si yo estoy en el aula de clases, la distancia física para todas las áreas similares, pero la forma como se va a desarrollar es diferente. En el recreo requieren una supervisión y una forma de trabajo diferente con la interacción que van a tener con los alumnos. A diferencia de las salas de clases que van a contar con sus sillas con distancia física 1,5 metros, pero la realidad en cuanto al espacio va cambiando y eso implica que hay que tener eso claro, generando simulaciones previas para saber qué voy a hacer, qué acciones voy a tomar. Al igual que la exclusión social vinculada a estigmatización por el COVID-19. Esto implica que todo lo que existe de rumores, que es los que le comenté al inicio, hay que eliminarlos y ellos tienen que tener claro la información, no solamente la información que cuenta el establecimiento con sus protocolos, sino ellos como docentes, cómo enfrentar a la información que existe y que cada día va llegando y ellos son los primeros receptores de la información que van a contar sus estudiantes. Otra herramienta que les comenté es el aprendizaje socioemocional, que es vital y dentro de la malla del Ministerio de Educación, y no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, se tienen que incluir todo tipo de aprendizaje socioemocional y diagnóstico para saber cómo están nuestros niños y adolescentes, y también cómo está nuestro personal, nuestros maestros y todo el equipo educativo. Y además, súper importante, la identificación y notificación de preocupaciones sobre protección de la infancia, que hay que saber obviamente cómo identificar nuestros niños y adolescentes que cuenten con factores de ansiedad o signos de ansiedad para poder detectar esto previamente, que también se va a detallar ahora. Además,
como se está fortaleciendo, es súper importante que los docentes estén familiarizados con todo lo que es COVID-19, que les comenté, y que entiendan los rumores y la desinformación, que esa palabra sea generado durante el año, una nueva palabra que sea abierto al vocabulario de todos nosotros. Y es súper importante entender que hay que eliminar los estigmas que existen, porque de repente existen cadenas de WhatsApp, hay mucha información que existe en las redes sociales, pero hay que mitigarla desde la raíz, y esto implica que hay que saber cómo decir las cosas y cómo entregar la información. Y esto hay que entregárselo a los docentes. Al igual que ellos deben dominar y ser un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque ellos son, bueno, como les comenté, el ejemplo directo en la sala de clases, también sus apoderados, sus pares son ejemplos a seguir, por ende toda la información que uno genere con ellos hay que generarla de forma segura y concisa para que ellos puedan entender. Una de las herramientas que UNICEF entrega y diferentes juegos que existen hoy en día son herramientas de juego para nosotros poder entregar a ellos y puedan entender de forma más lúdica todo lo que está ocurriendo con el COVID-19, pero no solamente el COVID-19, sino diferentes actividades que está ocurriendo durante la contingencia a nivel nacional. Por eso, como ven en la imagen, nosotros estamos en una sociedad que hay que entender diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista. Y también hay que saber escuchar, como se habló en la charla anterior, de escuchar también a nuestros estudiantes y saber su opinión de acuerdo a la realidad que están viviendo. Pero esto implica que los docentes tienen que tener herramientas para poder contar, escuchar al estudiante, pero sobre todo poder responder de forma adecuada, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Y además, como se estaba comentando, cómo identificar todos los riesgos sobre lo que involucra la protección de la infancia. Esto hay que identificarlo previamente. Ellos tienen que tener herramientas y vías de derivación para poder identificar este tipo de elementos. Uno de ellos es, obviamente, que ellos sepan ver, observar, detectar, que sepan escuchar y vincular al momento de derivarse en diferentes tipos de emergencia en cuanto a realidades que puede ocurrir de acuerdo a la edad del niño. Ellos tienen que saber detectar, identificar a nuestros niños y adolescentes algunos signos de ansiedad que pueden contar. Deben saber escuchar, comunicarse de forma sensible, que hay diferentes formas de cómo comunicarse directamente que cuentan con la herramienta de los docentes, pero hay que fortalecer en cuanto a estas herramientas para poder disminuir la ansiedad y vincular a nuestros niños y adolescentes y el servicio de apoyo que se requiera. Bueno, aquí va más de lleno con respecto a qué herramientas se requiere fortalecer y qué competencias y conocimientos necesitan. Una de ellas son todas las herramientas y procedimientos que requieren el control de síntomas, distancia física e implementar sobre todo los niveles educativos. Se necesita saber y ellos tienen que tener claro todos los protocolos existentes en la escuela. Todos necesitan conocer, ¿por qué? Porque al saber y de detectar previamente los síntomas va a ser mucho más fácil de controlar de raíz un simple brote que puede generar en la escuela. Entonces ellos tienen que conocer todos los procedimientos de COVID-19, pero sobre todo lo referente al contacto sospechoso y control de síntomas para que ellos puedan derivar de forma inmediata. Al igual que ellos deben contar con la forma de poder tomar estas medidas de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, si está en la sala de clase o en otros espacios, tienen que siempre asegurar los parámetros sanitarios. Esto implica la distancia física, la poca interacción que debe tener entre los alumnos y además la interacción que va a tener con el estudiante. Si el estudiante se tiene que acercar a mí, tenemos que generar este resguardo de forma permanente. Difícil va a ser, pero hay que generarlo de forma permanente. Y esta información es parte de lo que queremos generar una sensibilización, porque estos protocolos que existen obviamente en el colegio y en la escuela, hay apoderados que saben esta información, pero no todos cuentan con esta información, por eso es importante que ustedes participen y conozcan cómo van a trabajar la escuela en un posible retorno 2021, digo posible, porque estos todavía están en preparación y se está evaluando de acuerdo a la realidad y la situación comunal que estamos viviendo, pero es súper importante conocer cómo nosotros vamos a volver, cómo vamos a trabajar. Y esto es lo que se está desarrollando, actividades para educar y sensibilizar a la comunidad. Y una de ellas es mantener y asegurar los parámetros sanitarios de forma permanente en todos los espacios educativos. La rutina de cuidado personal y grupal
lo tiene que saber el personal docente. No solamente implica tomar las medidas de COVID-19, que eso se tiene que efectuar de forma permanente, pero tienen que saber las rutinas que se va a efectuar, obviamente, y esas rutinas complementarlas con las medidas específicas. Y además, mantener una higiene en el trabajo y sobre todo el material personal que va a utilizar de forma permanente, que va a implicar desinfección y sobre todo un resguardo mucho más acabado con lo que se contaba anteriormente. Otra competencia y conocimiento que se debe tener es el control preventivo sobre los procedimientos y en caso de un estudiante con síntomas o sospecha de contagio. Esto implica que todo el personal tiene que saber qué hacer si un estudiante cuenta con síntomas COVID-19, cómo se va a derivar, cómo se va a aislar, cómo se va a notificar, cómo se genera este seguimiento. Si yo tengo que anotarlo en mi curso y saber que esta persona cuenta, este estudiante cuenta con síntomas COVID y tengo que saber que este estudiante va a tener que estar de forma virtual, en la cual voy a tener que cambiar mi modalidad de trabajo. Es súper importante conocer y saber los pasos que implica contar con estos procedimientos previos y saber qué hacer, porque hay que ponerse siempre en el caso, tanto de una emergencia diferente índole como COVID-19, ¿qué voy a hacer si me pasa esto a mí? Y esto es lo que los docentes tienen que poder responder para poder estar seguros al momento de tomar decisiones. Y eso va a generar una sensación mucho más de seguridad, de preparación al docente y sobre todo una tranquilidad al apoderado, sabiendo que todo el personal de la comunidad educativa está preparada frente a contagio y sobre todo a evitar que esto se genere, que eso es lo más importante y es parte de la prioridad que hay que tener en claro. Además del control preventivo que hay que evaluar de forma permanente y que los docentes tienen que tener esto muy claro, además es organizar simulacros de las rutinas. Esto implica, nosotros antes de ingresar a clase, en el caso de que se fue en marzo, en abril, depende de la fecha, obviamente, se tienen que generar simulaciones de la rutina. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar, porque la forma de poder tomar retorno ahora va a ser mucho más eh, desafiante y compleja que en otras veces anteriores. Por eso es súper importante, lo voy a recalcar, es súper importante que al momento de nosotros desarrollar este tipo de actividades hay que generar simulaciones. Simulaciones, ¿a qué se refiere y cómo se efectúan? Nosotros ponernos en el caso de que se va a generar un contagio y generar los protocolos y activar los protocolos de actuación que pueden ser de forma virtual o pueden ser en el establecimiento de forma presencial. Pero se tiene que efectuar una simulación de qué pasa si se genera un contagio. ¿Qué pasa si un estudiante marca temperatura a la entrada? ¿Qué pasa si un apoderado cuenta con temperatura? Eso se tiene que hacer mucho antes, porque así uno, además de activar los protocolos, va a saber qué va a desarrollar en cada etapa del proceso y cómo lo vamos a responder. Esto nos va a facilitar no solamente la respuesta, en las decisiones, en los responsables, en los roles responsables y sobre todo cómo nosotros vamos a poder contar con los recursos disponibles, porque además de contar con los recursos disponibles ahora, hay que saber si está bien el stock disponible, si se cuenta con los recursos, nos falta espacio. Eso es súper importante y con las simulaciones uno puede evaluar esto de forma inmediata y ponerse en el lugar. Y eso es una preparación mucho más amplia y que lo tienen que desarrollar para poder facilitar la gestión del riesgo y sobre todo que la respuesta sea mucho más eficiente. Entonces, como le estaba comentando, es súper importante hacer simulaciones para poder controlar estas situaciones. Y así controlar el riesgo, porque les comento, el riesgo, diferente índole, el riesgo no se puede eliminar. El riesgo no se puede eliminar, se puede reducir y minimizar. Pero en este caso se puede reducir y minimizar drásticamente si nos vacunamos. Como el docente en este minuto cuenta con ellos son funciones esenciales, las cuales van a estar dentro del programa de vacunación primeramente, pero es súper importante que tengan en claro esto de que es la forma de tomar las medidas es súper relevante y la forma como lo vamos a efectuar. Entonces, otra forma y cómo se tiene que capacitar al personal, además de hacer de forma práctica, porque obviamente como van a volver, hay capacitaciones que se pueden hacer de forma remota, pero otras se pueden hacer de forma presencial, con los aforos permitidos y con los resguardos
pertinente al momento de ingresar al personal. Pero hay que tener claro cómo va a ser el ingreso y salida de la escuela, ahora que estamos con una contingencia sanitaria, cómo se van a efectuar los desplazamientos, cómo se van a desarrollar la actividad en la escuela, la actividad recreativa en espacio abierto, cómo se van a emplear, la alimentación, si en este caso va a aplicar o no va a aplicar, porque hay escuelas que no, por temas de... Es mucho más, como yo recuerdo, es bueno no contar con alimentación y generar un horario, pero de acuerdo a la cantidad de alumnos, obviamente esto va a cambiar y va a fluctuarse la alimentación. Y hay que saber los controles y protocolos para cada tipo de actividad escolar. Cada actividad escolar cuenta con riesgos diferentes y requiere unas medidas adicionales. Y sobre todo también qué hacer en caso de los servicios higiénicos y los baños en cuanto a las medidas que se van a adoptar ahora. Esto se tiene que generar dentro de una charla de capacitación contundente que nosotros obviamente como TERO desarrollamos y si tienen duda o consulta nos pueden escribir. Pero nosotros apoyamos en cuanto a la preparación docente. Los docentes en este minuto tienen que estar preparados y tener un apoyo psicosocial y psicoemocional, súper importante. Pero además también es vital que tengan una capacitación de primeros auxilios psicológicos para obviamente conocer los protocolos de seguridad y aplicarlos al momento de generar algún evento dentro del establecimiento. Pero además es súper importante que conozcan la forma como se va a llevar a cabo la realidad en cuanto al retorno y cómo se va a recepcionar y cómo se van a recibir los estudiantes. Los docentes tienen que tener claro, todo el equipo educativo tiene que tener claro el proceder. Y aquí les muestro una imagen de que no importando que estamos hablando de COVID-19, hoy estamos hablando de la capacitación que implica y hay que efectuar a todo el personal docente. Todo el personal docente tenemos que prepararlos, no solamente para emergencias en cuanto al COVID-19, queremos hablar también de las multiamenazas. Cuando hablamos de multiamenazas estamos hablando, cuando estamos en una contingencia sanitaria en este minuto, ¿se pueden generar emergencias de origen natural? Sí. ¿Se pueden generar emergencias de origen humano, tecnológico? Sí. O sea, ¿se puede generar una marcha estando en COVID-19? ¿Se puede generar un incendio en COVID-19? ¿Y se puede generar un terremoto estando en contingencia? Sí. Eso implica que los protocolos que cuenta el establecimiento se tienen que aplicar. Y esto requiere una preparación mucho más acabada del personal, tomando las mismas medidas con respecto al COVID-19, que distancia física, mantener los resguardos de desinfección de manos y el uso de mascarilla. Esto hay que fortalecer a la escuela, obviamente estamos hablando de un retorno, si se efectúa un retorno de forma gradual, hay que preparar a los estudiantes y al docente en caso de alguna eventualidad. Porque ¿qué pasa si ocurre un evento justo generando el ingreso a la escuela? Tenemos que prepararlos. Y para prepararlos, obviamente, se tienen que generar pautas claras, precisas y concisas para el qué hacer frente a una emergencia. Y la escuela hoy en día en nuestro país necesitan estos recursos para poder saber qué hacer. Si se dan cuenta, esta imagen es de un simulacro de Check It Out en Estados Unidos, que hacen simulacros todos los años en cuanto a terremotos en la escuela, semestralmente en la escuela. Y aquí están con mascarilla, tanto los niños como los docentes están generando simulacros. Simulacros las cuales, simulacros y simulaciones. Estando, obviamente, en una situación de contingencia nacional, esto implica que hay que activar los protocolos y hay que seguir trabajando en mantener los sistemas de incendio como corresponde y tener todos los sistemas de seguridad escolar activos, activando el comité de seguridad escolar, activando los protocolos existentes para que el personal docente esté claro de que al momento de retornar, vamos a retornar obviamente, pero hay que generar esta actualización de los protocolos. Y sobre todo mantener los resguardos y tener la diferenciación, cuáles son los niveles de contagio que pueden aumentar. Y esto hay que bajárselo a ellos. Cuáles son las formas de poder detectar mucho más rápido los síntomas que puede generar, o bien cómo nosotros podemos prever estos elementos. Así que es súper importante fortalecer esto con diagramas, con imágenes y generar estas herramientas educativas para el personal docente para que baje a todos nuestros estudiantes. Aquí se puede visualizar las recomendaciones generales que nosotros vamos a entregarle a ustedes para que puedan generar a estrategias mucho más detalladas en cuanto a lo que se tiene que desarrollar ahora. Dentro de las recomendaciones, asegura la estrategia de comunicación como se generó al inicio,
mediante grupos, canales virtuales, para escuchar las realidades de cada persona docente, diseñar estrategias para el cuidado de la salud y bienestar para el equipo, obviamente implica, que les voy a comentar ahora, empatizar las evidencias personales y temores que puede generar el retorno para el personal docente, porque en este minuto puede generarse alguna temor en poder volver, y esto hay que entregar estos conocimientos para saber qué hacer en caso de, y sobre todo entregarles los conocimientos. Cómo asegurar una actividad de formación y acompañamiento. Lo ideal es que las capacitaciones sean en forma streaming, en vivo, para poder escuchar e interactuar con el personal docente, y esto implica poder trabajar con ellos de forma en equipos y poder activar la forma de participación docente. Y como último punto es identificar y valorar, integrar los aprendizajes. Hoy en día es muy importante que mediante esta plataforma virtual hay que entregar la material y los recursos didácticos que pueden existir para poder complementar el trabajo de los docentes. Y como último punto son generar chequeos y confirmación del buen estado de salud y bienestar de todo el personal. Si existen problemas de salud, que se encuentren bien psicológicamente, cómo ellos se encuentran para poder generar un retorno. Porque obviamente esto tiene que ser de forma gradual y tiene que ser informado para poder generar un bienestar mucho más recabado. La comunidad tiene que contar con las medidas de seguridad y salud y tiene que tener esa información clara, si lo tiene en página web o en diferentes medios, para que ellos tengan la respuesta de forma más directa. Y sobre todo, las medidas tienen que estar informadas en diferentes espacios. Si cuentan con una sala de profesores o diferentes entradas donde ellos van a estar, hay que generar medidas informativas para que pueda llegar a ellos. Hay que contar con una actualización de las políticas que pueden tener seguridad y salud, que lo ideal es que lo tengan, para contar con normas mucho más claras. Y sobre todo, contar con una atención a todas las necesidades particulares de apoyo que les comenté, que se requiere una derivación en cuanto se cuentan con realidad de apoyo a personas docentes que cuentan con sus padres del cuidado o cuidado de sus hijos, que son realidades que cambian. Y aquí, dando culmine a esta charla tan relevante para integrar los conocimientos a las comunidades educativas, es cómo yo voy a proteger los entornos donde va a trabajar el personal docente. Una cosa es capacitarlos y lo otro es entregarles los recursos para que ellos puedan efectuar de forma segura las clases. Y una de ellas, como se muestran, que esto fue parte de una charla que generamos al inicio, que está en Facebook también, cómo mejorar los entornos para que sea mucho más, no solamente mejorar en cuanto a la distancia física y los espacios del aforo permitido, sino generar un informativo sobre la forma de interacción en el espacio. Y aquí obviamente hay otras flechitas, pero se muestra la ventilación mecánica y natural que deben tener en una aula para mejorar la ventilación, porque la transmisión de las gotículas de aire al COVID-19 está por la superficie, pero ahora se está generando una evidencia científica que es más transmisión por el aire, y esto implica que hay que ventilar continuamente los espacios. Y por eso es importante siempre estar abriendo las puertas y las ventanas y contar con un silencio moderado para que al momento de interactuar el docente ellos puedan escuchar y no pueden gritar más, porque al momento de aumentar el volumen las gotículas son más. Entonces es súper importante contar con un semáforo para indicar a los estudiantes que tienen que tener un volumen moderado. Al igual que estos espacios, le ideal es entregarle los espacios lo más, si hay espacios que no se utilizan en la escuela, utilizar otro tipo de espacios para que ellos puedan, con mucho más resguardo y seguridad, efectuar su clase, contar con la distancia física correspondiente. Muchas gracias por ser parte en diferentes plataformas que están escuchando. Si cuentan dudas, por ejemplo ahora en el chat, en Zoom, puedan darnos y nosotros les vamos a responder en previo a esta charla o en este minuto. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo el lunes en el mismo horario. Que estén muy bien.